Presentamos El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez. Mucho gusto estar con ustedes otra vez en un segmento para el estudio de la Palabra de Dios que hemos compartido con ustedes en los últimos mensajes que hemos transmitido a través de estos medios acerca del reino de Dios. Y en la última parte de este segmento hemos hablado acerca de las parábolas del reino. Ahora vamos a dedicar este tiempo al estudio de cómo la iglesia primitiva, de cómo la iglesia al inicio, que se refleja tanto en el libro de los Hechos como en las cartas de los apóstoles, especialmente Pablo, Pedro, Santiago, etcétera, y otros que escribieron pero que no lograron que sus cartas consignaran un lugar en el canon del Nuevo Testamento. Pero vamos a hablar ahora entonces acerca de cómo la iglesia primitiva recibió, digirió este mensaje de Jesucristo y de los apóstoles acerca del reino de Dios. Bien, encontramos en el capítulo 1 del libro de los Hechos dos elementos importantes de donde vamos a partir. Uno de ellos es que en el capítulo 1, versículo 3, dice que Jesús estuvo apareciendo a sus discípulos por un periodo de 40 días. Varias veces les apareció. San Pablo en la carta a los Corintios dice que les apareció más tarde, creo que es en la carta a los Gálatas más bien, les apareció más tarde a más de 500 hermanos. Y en el versículo 3 del capítulo 1 de Hechos dice que les enseñó acerca del reino de Dios. Pero lo interesante es que en el versículo 6 del mismo capítulo 1 de Hechos dice que los discípulos se acercaron a él y le hicieron una pregunta interesantísima. Le preguntaron: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y recuerden ustedes, o léanlo allí en su Biblia, lo que Jesús les contestó. Les contestó: no les toca a ustedes saber los tiempos y las estaciones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí viene, podríamos decir, el aspecto pivotal de la comprensión del reino de Dios. Jesús viene predicando, enseñando, llamando a la participación al reino de Dios, pero en este momento como que la atención se vuelve hacia la iglesia. Porque lo que sigue, capítulo 2, es el bautismo con el Espíritu Santo, la manifestación de la iglesia, y en el resto del libro de los Hechos, como en las epístolas, vemos el desarrollo de esa iglesia, la iglesia que llamamos la iglesia primitiva, y ahora vamos a ver, abuelo de pájaro, cómo interpretaron este elemento del reino de Dios. En primer lugar, parece que todavía había confusión acerca de si el reino de Dios era lo mismo que el reino de Israel. Otros pensarían que el reino de Dios era la presencia de la iglesia en la tierra. Y a decir verdad, todavía ese elemento no está del todo digerido en la iglesia de la actualidad acerca de lo que es el reino de Dios en el presente, para que nosotros podamos no solamente comprenderlo, sino ser participantes y edificadores de ese reino, o colaboradores en la edificación de ese reino. Entonces, encontramos ya que el reino de Dios, así como hablábamos en el Antiguo Testamento, en otra participación de estas, tiene tres dimensiones. Dios es el soberano rey y tiene un pueblo que ha escogido y que le ha dado a este pueblo recursos para que pueda manifestar la presencia del reino de Dios. Estos recursos podríamos decir que se dividen, aunque no es una división, que podían caracterizarse más bien en dos aspectos importantes: la parte espiritual y la parte física o la parte comunitaria
sociológica y aún económica de la presencia del reino de Dios, como lo vimos anteriormente en aquel inicio de lo que el Antiguo Testamento llama el reino de sacerdotes. Ya en el capítulo 6 del libro de los Hechos, entonces comienza a manifestarse cómo se ve este reino. Este reino se ve como un reino espiritual, que hay que llevar el evangelio del perdón de pecados a todas las naciones, que hay que llevar el evangelio a todos los rincones. Pero ¿cómo se va a presentar ese evangelio? Bueno, en el capítulo 6 ya se manifiesta de que esta organización que se llama iglesia comienza a ver la aplicación, comienza a hacer, comienza a ejecutar, comienza a practicar aquello que vimos en el Antiguo Testamento, pero que muchas veces hemos visto muy poco con el desarrollo de la iglesia a partir del desarrollo de la iglesia que salió de la persecución ya para el siglo V de la era cristiana. ¿Qué sucede? Allí en el capítulo 6 se crea la primera estructura para dar a conocer la presencia del reino de Dios. ¿Qué era? Había viudas desprotegidas. Y por cierto que eso constituyó una polémica en la iglesia primitiva que los apóstoles decidieron dirimir llamando a 7 diáconos. Entonces, esta parte de la presencia del reino de Dios habría que igualarla a la presencia puramente espiritual de la iglesia, en la cual nosotros encontramos un elemento espiritual, judicial, un mandatorio, que es cumplir la ley de Cristo. La ley de Cristo no era el Antiguo Testamento, no eran los sacrificios, no eran las obras de la ley, sino que era la ley de Jesucristo que discutimos en otras ocasiones, como el Sermón del Monte. Había que amar al prójimo, había que proteger al pobre, al despreciado de la sociedad. Hay entonces en la práctica de la iglesia primitiva un elemento que casi no lo leemos en el resto de la iglesia, del desarrollo de la iglesia, particularmente a partir del siglo VI. Este elemento, que es un elemento comunitario. ¿Cómo se ve este elemento de transformación? Entonces, en la parte que hablábamos del reino de Dios, que Dios es soberano, tiene un pueblo que exige Dios que cumpla la ley, en este caso la ley de Cristo, pero que tiene que funcionar en el mundo como una comunidad, la comunidad del reino. ¿Qué características ha de tener esta comunidad? La vemos en varios pasajes que no los vamos a leer letra por letra, pero sí los vamos a mencionar. En el capítulo 2 del libro de los Hechos no se habla de ningún necesitado. En la parte de la unción o de la presencia o del bautismo del Espíritu Santo. Pero al final del capítulo 2 hablamos entonces de que, y usted léalo ahí, todo el capítulo 2 del libro de los Hechos, que dice que esta comunidad entonces se había formado no puramente en la parte espiritual solamente, sino que en atención al necesitado. Y declara: no había entre ellos ningún necesitado, porque los que tenían posesiones iban y las vendían y entregaban en las manos de los apóstoles. En el capítulo 6 vemos que aquellas necesitadas, que eran madres solteras, que eran madres viudas, que eran personas necesitadas, se hace una estructura. En el capítulo 11 encontramos que no solamente habla de la vida espiritual, sino que habla de que la iglesia en Antioquía, ahí para el final del capítulo 11, encontramos que se había organizado la iglesia, primeramente la iglesia gentil, que había salido de entre los judíos y ahora era más que todo gentil en Antioquía, y que habían traído beneficio a los que habían caído en alguna desgracia en Jerusalén. En los capítulos 16 de Primera de Corintios y capítulos 8 y 9 de Segunda de Corintios encontramos a los cristianos gentiles trayendo ofrendas para
y recogiendo ofrendas y haciendo grandes maratones, podríamos decir, para apoyar a las personas que estaban en necesidad. En las epístolas, Pablo habla de la presencia del reino de Dios. Particularmente podríamos referirnos a la epístola de Filemón, en donde Pablo rescata a un esclavo, y aquí hace alusión a la importancia que tiene que la presencia del reino de Dios nos libera de todo tipo de esclavitud, y presenta a Onésimo ante Filemón y le dice: no lo vayas a recibir como un esclavo nuevamente, sino como uno de nosotros, haciendo así acopio de lo que la iglesia primitiva entendió que era la presencia del reino de Dios. Así encontramos que en la iglesia primitiva no solamente se desarrolla un elemento espiritual de parte de Dios en comunión con su pueblo, sino un elemento que tiene que ver con la comunidad, que tiene que ver con el favor a los que menos tienen, que tienen que ver con los que se encontraban en desgracia, con los que habían caído en algún tipo de miseria. Estos estudios los podemos encontrar en este cuaderno que hemos preparado, que se llama Venga tu Reino. Es un cuaderno de trabajo del estudio bíblico para que usted pueda comprender mejor los elementos del reino de Dios. Hemos presentado El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez.